Retomando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje que regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco, en circunstancias excepcionales que indica. Por acuerdo de los comités parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán 7 minutos base a las bancadas que tengan 2 o más comités y 5 minutos al resto, más 30 minutos distribuidos de manera proporcional. Antes de entregarle la palabra al diputado informante, también les recuerdo que los jefes de bancada tienen que hacer llegar quiénes serán las personas que intervendrán en este y en el siguiente proyecto. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado señor don Manuel Monsalve. Tiene la palabra el diputado Monsalve. Muchas gracias, presidente. Espero que se escuche bien. Saludar Muy bien. a los diputados y diputadas. Bueno, la Comisión de Hacienda pasa a informar, presidente, en calidad de comisión técnica, el proyecto de ley que se originó en un mensaje del presidente de la República y que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en las situaciones excepcionales que se indica. Concurrieron a la Comisión de Hacienda a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones, el presidente del Banco Central de Chile, señor Mario Marcel, y se escuchó también la exposición de los expresidentes del Banco Central, como los señores Roberto Sales, Vittorio Corvo y Rodrigo Vergara, y también las opiniones de diversos economistas nacionales. La idea fundamental, presidente, de la iniciativa es regular la facultad que le otorga la reforma constitucional recientemente aprobada al Banco Central para comprar y vender títulos del fisco en el mercado secundario. Esto es, a través de instituciones financieras, públicas o privadas, en circunstancias excepcionales y transitorias calificadas, especialmente en atención a la difícil situación por la que atraviesa el país y el mundo producto de la pandemia del COVID-19. Medida considerada además en base a la experiencia comparada y con la que cuentan la mayoría de los bancos centrales de países desarrollados. Todo ello en el rol garante que detenta del normal funcionamiento de los pagos internos y externos y de la estabilidad financiera, y por otra parte, precisando que en ningún caso podrán adquirirse títulos de deuda emitidos por el fisco en el mercado primario, ni instrumentos de deuda emitidos por empresas u órganos del Estado que no sean bancos, ni aún en el mercado secundario. El Banco Central es un organismo autónomo, como todos saben, de carácter técnico y con patrimonio propio, cuyo rol principal es velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Es, asimismo, la entidad encargada de cautelar la estabilidad de precios mediante la conducción de la política monetaria y de velar por el normal desenvolvimiento del sistema de pagos, lo que se vincula directamente con el resguardo de la estabilidad financiera. Aunque el Banco Central cuenta legalmente con una serie de atribuciones, tales como la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, y la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales, se encuentra, sin embargo, inhibida hasta ahora de adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos y empresas, así como de financiar gasto público mediante créditos directos o indirectos. Solo le está permitido efectuar operaciones de financiamiento con bancos públicos o privados. La autonomía e independencia técnica y financiera del Banco Central ha jugado un rol determinante para que ese organismo pueda cumplir adecuadamente sus funciones, teniendo presente la orientación general de la política económica del gobierno. Y en ese contexto, presidente, la referida prohibición ha sido fundamental para sostener la estabilidad de la moneda y evitar que ésta quede sujeta a los vaivenes de la discusión política contingente. Es decir, esa prohibición de financiar el gasto público ha perseguido separar el ejercicio independiente de la política monetaria y cambiaria respecto de la política fiscal, evitando el riesgo del financiamiento monetario del gasto fiscal y los altos niveles de inflación consecuentes. Sin embargo, en la experiencia comparada y las buenas prácticas en esta materia, los bancos centrales disponen usualmente de la atribución para adquirir instrumentos de deuda del fisco en el mercado secundario, como una herramienta para influir las tasas de interés de largo plazo a través de políticas no convencionales.
de tal forma que la prohibición de adquirir documentos emitidos por el Estado ha impedido que el Banco Central de Chile pueda comprar bonos de tesorería en el mercado secundario, esto es, bonos que se encuentran en poder de agentes como bancos, compañías de seguros, fondos mutuos o fondos de pensiones. Los integrantes de la Comisión de Hacienda estuvieron todos de acuerdo en que otorgar al Banco Central la posibilidad de implementar la medida incluida en el proyecto de ley que se está informando es especialmente necesario en atención a la situación por la que atraviesa nuestro país y el mundo, producto de la pandemia del COVID-19. Las modificaciones propuestas apuntan entonces a facultar al Banco Central a comprar y vender en el mercado abierto no solo bonos bancarios, sino también títulos de deuda del fisco en el mercado secundario, lo que implica, sin embargo, que el Banco Central no concurrirá a adquirir directamente bonos de primera emisión del fisco ni empresas estatales no bancarias. Para resguardar el correcto ejercicio de esta nueva facultad y evitar el riesgo de que sea empleada para financiar el déficit fiscal mediante la emisión inorgánica de dinero, se contempla que solo pueda utilizarse en situaciones excepcionalísimas y transitorias, determinadas por el Consejo mediante acuerdo fundado, adoptado con el voto favorable de al menos 4 consejeros, y que así lo requiera el resguardo del normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Asimismo, presidente, con el fin de asegurar que la nueva función sea ejercida de manera responsable, el banco deberá invitar especialmente al ministro de Hacienda a la sesión del Consejo en que se adopte el acuerdo de adquirir títulos fiscales a fin de que se pueda ejercer las facultades que le confiere el artículo 19 de la ley 18.840. La Comisión de Hacienda escuchó la opinión de diversos especialistas en la materia, todos los cuales consideraron la necesidad de incorporar la medida propuesta en el proyecto de ley. Incluso, más de un expositor apuntó a innovar aún más en las competencias crediticias del banco emisor frente al fisco. Al votarse en general, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, los diputados señores Yatso, Lorenzini, Meler, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Chile, von Bullenbrot y el presidente diputado Núñez. Posteriormente, tras rechazarse todas las indicaciones presentadas, la comisión finalmente aprobó también por unanimidad el artículo único de la iniciativa. En consecuencia, presidente, la Comisión de Hacienda propone a la honorable sala aprobar en los términos propuestos por el Senado el proyecto de ley que acabo de informar. Muchas gracias, presidente, he dicho. Gracias, diputado Monsalve. Para iniciar la diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Dale la palabra a la diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Yo no sé si estará la presencia del ministro en forma telemática o presencial, pero sería interesante que él estuviera aquí para poder explicar las implicancias de este proyecto o alguna pregunta. Entonces, saber si está telemático, presidente, o incluso la posibilidad, si lo tiene bien, si está el subsecretario, que pudiera también entrar el subsecretario. Pero que alguien del Ejecutivo nos pudiera explicar algunas observaciones que incluso planteamos la semana pasada. El ministro se va a integrar, está terminando una reunión, me informó, y se va a integrar vía telemática, está viéndolo por televisión en este minuto la discusión, pero se va a integrar durante la misma discusión. Le otorgo, diputado Aut. En la misma dirección, quizás sea muy relevante invitar para efectos de explicación más detallada a Mario Marcel, el presidente del Banco Central, si fuera posible. No sé si haremos, está o... No está. Si se le puede hacer los oficios para que esté. Intentaremos que, dada la tardanza de la invitación, sí, porque... pero va a estar disponible. Sí. Le otorgo la palabra para iniciar la discusión al diputado demócrata cristiano del distrito número 20 de la región del Biobío, don José Miguel Ortiz Novoa. Diputado Ortiz, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Colegas parlamentarias y parlamentarios, tanto de los que están en la sala como estamos a través de la vía telemática.
todas las personas que nos están escuchando y en forma especial al personal y profesionales de nuestra Cámara de Diputados. Yo quiero expresar en primer lugar que este proyecto de ley está estrechamente relacionado con la reforma constitucional que esta honorable Cámara de Diputados aprobó por más de 140 votos la semana pasada. Con la aprobación de este proyecto de ley se materializa la nueva herramienta que requiere el Banco Central para velar por la estabilidad de la moneda. ¿De qué se trata esta nueva herramienta? Se trata de facultar a nuestro Banco Central de Chile, una de nuestras más prestigiosas instituciones en el país, para que pueda comprar y vender títulos de deuda emitidas por el fisco, siempre y cuando sea bajo situaciones excepcionales y transitorias, y cuyo fin sea el resguardo del normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y en segundo lugar, que dichas adquisiciones se efectúen en el mercado secundario abierto. Estos son los dos resguardos que ha planteado el Ministerio de Hacienda y que lo hemos escuchado a través del ministro Briones, pero también una extensa, meticulosa y profunda exposición del presidente del Banco Central de Chile, don Mario Marcel, que lo hizo a nombre de todo el Consejo de nuestro Banco Central. Esto fue la discusión amplia que tuvimos. Por lo mismo, es que en el Senado, en la Comisión de Hacienda de esa corporación, este proyecto fue aprobado por la unanimidad de sus 5 integrantes en el Senado. Para que esta nueva e importante herramienta se aplique, este proyecto de ley que modifica el artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central señala que el ejercicio de la atribución de adquirir títulos de deudas emitidas por el fisco solo pueda tener lugar en circunstancias excepcionales y transitorias, y que esto es importante, determinadas por el Consejo del Banco Central mediante un acuerdo que tiene que ser fundado y además de ser adoptado con el voto favorable de al menos 4 de los 5 consejeros. Yo quiero explicar algo muy preciso. En la explicación que por qué no se bajaba a 3 en vez de 4, le preguntamos a don Mario Marcel, en los últimos 2 años, o año y medio, hubieron 38 reuniones de diferente tipo, de las cuales prácticamente 34 fueron por unanimidad de nuestros consejeros. Entonces eso también está indicando una señal potente, y es por eso que en el caso personal yo no insistí que por qué no se bajaba a 3. Y la explicación fue muy clara. Hubo inquietud sobre este quórum, pero yo te quiero decir que después de la exposición de él, naturalmente que quedamos tranquilos, y naturalmente también la exposición del CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Escuchamos prácticamente a 5 o 6 expresidentes del Banco Central. Unánime que esta norma se necesita por el momento económico que tenemos. Y no solamente eso, sino que también es importante que este país, que en este momento está enfrentando 2 grandes crisis, quizás las más grandes y complicadas de los últimos 50 años, en menos de 10 meses, tenemos que cuidar nuestra economía, procurar que las condiciones materiales de nuestros compatriotas sean lo mejor posible en un ambiente económico sano, y esto debe ser cuanto antes. Es por eso que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, le doy un saludo muy especial por su destacado profesionalismo, y al Consejo del Banco Central completo, y también un reconocimiento a los expresidentes del Banco Central, Andrés Bianchi, Vittorio Corvo, José Gregorio, Carlos Massat y Rodrigo Vergara,
donde además hay dos exministros de los gobiernos de la concertación, los cuales publicaron una carta donde señalaron que es aconsejable que se faculte al banco para comprar bonos, en este caso, que van a asegurar la estabilidad financiera y permitirían influir sin discusión sobre las tasas largas a través de políticas no convencionales. Esta es la razón por la que quiero apoyar este proyecto, tal como está y bien aprobado por la Comisión de Hacienda de esta Cámara y tal como fue respaldado por el Banco Central y tal como lo aprobó el Senado. Este es un buen proyecto y lo necesitamos. Chile lo necesita pronto. Para terminar, quiero expresar en el siguiente sentido. Explicaron todas las funciones que ha desempeñado el Banco Central, todas las intervenciones, por ejemplo, monetarias que han tenido que hacer. Esos han ayudado y se han hecho en el momento preciso. Por lo tanto, creo que la señal como la que dimos en la reforma constitucional y ahora en la ley orgánica constitucional del Banco Central debe ser la misma. Aprobemos en lo posible por una gran unanimidad, porque este es el momento preciso, que este país necesita medidas de esta naturaleza para que efectivamente avancemos en el camino de lo justo y estar preparados para que la estabilidad financiera siga a través de lo que son las decisiones de nuestro Banco Central de Chile. Por eso hago un llamado a votar este proyecto. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Antes de continuar con la discusión de este proyecto, solicito, pongan atención por favor, tanto en la sala como en los telemáticos, solicito la unanimidad para poder invitar a don Mario Marcel a participar en esta sesión. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En las pantallas. ¿En las pantallas? Sí. Aprobado. Procederé entonces a llamarlo, ya que hay un acuerdo para poder invitarlo. Otorgo la palabra al diputado del Partido Socialista del distrito número 6 de la región de Valparaíso, don Marcelo Chilín Rodríguez. Diputado Chilín, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Señor presidente, esta reforma a la ley orgánica constitucional del Banco Central trae a nivel de la ley la reforma constitucional que aprobamos la semana pasada y por lo tanto está inspirada en los mismos propósitos, en los mismos afanes que la reforma constitucional. Pero claro, modificada la Constitución, hay que modificar también las leyes a las cuales la Constitución les sirve de paraguas, y este es el caso. Más allá de los formalismos, señor presidente, esta es una reforma absolutamente necesaria y además urgente. El Banco Central, como todos sabemos, tiene por propósito mantener la estabilidad financiera del país, controlar la inflación. Sin embargo, para el cumplimiento de esa misión, tiene muy pocas herramientas. Algunos bonos que todavía quedan en su poder, derivados de la crisis del 82, y el manejo de la tasa de interés. Pero aparte de ello, tiene muy pocas otras herramientas con las cuales intervenir en situaciones críticas, porque de eso estamos hablando. Señor presidente, aquí se faculta al Banco Central para comprar bonos del fisco que ya están en el mercado. No son bonos del fisco de reciente o primera edición por parte del fisco, sino que están en poder de otras instituciones financieras, bancos, fondos, etcétera, etcétera. Lo cual asegura que no se está interviniendo con billetes sin respaldo en la economía nacional, que es lo que todo el mundo busca cautelar para mantener una economía sólida, sana
y propicia al emprendimiento económico. Señor presidente, se pone esta facultad en condiciones de gran excepcionalidad y transitoriedad. Y por si esto fuera poco, de que solo se puede intervenir en condiciones excepcionales, que solo puede ser por un periodo breve de tiempo, la condición para que el banco pueda comprar bonos del fisco en el mercado secundario tiene que ser aprobada por 4 de sus 5 consejeros. Más seguridades de que no va a ser una norma que se preste para abusos y para actuar de manera contraria al interés general, yo creo que no se pueden tener. Yo, señor presidente, creo que esta no debiera ser una facultad excepcional, ni siquiera transitoria. Basta con el acuerdo de la gobernanza del Banco Central, 4 de 5 miembros, para que se pueda operar. Y esto, señor presidente, porque lo que se avecina es que la crisis se va a volver una especie de estado permanente en el planeta. No va a ser una cosa que ocurra muy de vez en cuando, cada 20 años, cada 30 años, cada 50 años. No, van a ser cosas mucho más frecuentes. Y por lo tanto, en realidad debería quedar como una norma de uso habitual por parte del banco, que solo se recurre a ella cuando 4 de los 5 consejeros del Banco Central están de acuerdo. En realidad, el Banco Central debería tener mucho más facultades, porque nosotros nos caracterizamos como Estado en general por ser de una gran rigidez. Nuestras instituciones son como momias, petrificadas, no tienen ductilidad, no tienen agilidad, no tienen fluidez y por lo mismo tienen una incapacidad severa para intervenir oportuna y potentemente frente a las crisis que vamos a enfrentar. Por eso, señor presidente, a pesar de su insuficiencia, yo voy a apoyar. Gracias, señor diputado. Corresponde el uso de la palabra vía telemática al diputado de la Unión Demócrata Independiente del distrito número 8 de la región metropolitana, don Patricio Melero Avaroa. Diputado Melero, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Y partir por señalar que sin duda esta autorización transitoria, excepcional y excepcionalísima que se ha establecido en este proyecto de ley, lo que busca es poder permitir que el Banco Central pueda comprar bonos de manera tal de generar los efectos que se necesitan en esta materia. La limitación del Banco Central de Chile en este sentido surgió de la época de los grandes déficits fiscales y del Banco Central dependiente, que actuó muchas veces como financista directo del Estado. La máquina famosa de hacer billetes sin respaldo sólido y financiero detrás de ella, que generaron hiperinflaciones. Todos recordarán el mal uso de este instrumento en el gobierno de Salvador Allende de la Unidad Popular, donde producto de una mala política en esta materia tuvimos una hiperinflación que llegó a sobre el 1000%, para los que eran muy jóvenes o para quienes la amnesia quiere borrar ese nefasto recuerdo. Y por consiguiente, esta limitación que hoy día se va a levantar surgió en una época en que los grandes déficits fiscales se financiaban con el Banco Central emitiendo. Y los resultados, como acabo de decir, señor presidente, fueron conocidos y costosos procesos de alta inflación. Pero hoy día, la aprobada responsabilidad fiscal que el país exhibe y del Banco Central para cumplir su mandato constitucional de los últimos 30 años justifica, a mi juicio, en forma excepcional, ampliar estos instrumentos, en particular frente a los shocks que pongan en riesgo la estabilidad financiera que el país puede tener
se necesitan entonces más instrumentos para poder cumplir con su mandato constitucional frente a estos shocks que producto del COVID-19 la economía mundial y desde luego Chile también está exhibiendo. Hoy día el Banco Central puede comprar solo bonos propios, cuyo stock ya está muy reducido, y bonos de bancos. Los bonos de los bancos los puede comprar con un límite de no más de un 20% de la emisión de cada banco, pero el banco también regula operaciones de la banca, por lo que a mi juicio no es prudente subir ese límite hoy día establecido. Ahora, dicho eso, señor presidente, hoy los bonos del Banco Central alcanzan a menos de 1.800 millones de dólares, como expuso muy bien en la comisión el expresidente Vittorio Corvo, también Rodrigo Vergara, mientras que los bonos del fisco alcanzan alrededor de 50.000 millones de dólares. Y allí está la razón fundamental de poder utilizar este nuevo instrumento, aunque los mercados financieros globales se han estabilizado gracias a la oportuna y agresiva acción de la FED y de la BCE, no se pueden descartar a futuro turbulencias mayores en este sentido. Desde esta perspectiva, me parece recomendable levantar la prohibición de poder comprar y vender bonos del fisco en el mercado secundario abierto. Sin embargo, financiar directamente al fisco comprando su deuda en el mercado primario es una mala idea y sería, desde luego, una pésima señal. El fisco para eso tiene amplias facilidades de financiamiento interno y externo. En Chile y en la mayoría de las economías que son macroeconómicamente sólidas se prohíbe explícitamente este financiamiento, porque este financiamiento le restaría autonomía al Banco Central para conducir su política monetaria y cumplir sus objetivos. Y supeditar la política monetaria al financiamiento del fisco sería muy dañino en el corto plazo para hacer política monetaria y en el mediano y largo plazo para la estabilidad de los precios. Sería además una pésima señal para los mercados después del fortalecimiento de las políticas macroeconómicas de los últimos 30 años. En resumen, señor presidente, es muy distinto lo que se quiere hacer ahora, que es autorizar al Banco Central para comprar deuda del fisco en el mercado secundario abierto, como lo plantea tanto la reforma constitucional como ya aprobada, como la ley orgánica que estamos viendo hoy día. Además, la facultad de compra está debidamente resguardada, con la restricción que la decisión de la compra requerirá el voto favorable de 4 de los miembros del consejo. Esto no es una situación antojadiza, es un quórum que evita que gobiernos de determinadas orientaciones políticas pudieran intervenir indirectamente con un quórum más bajo sobre las políticas del Banco Central. Y al menos en quienes creemos en una verdadera autonomía de la banca, nos parece que eso es un resguardo bien pensado y así lo entendió también el Senado. Además, me parece imprescindible, como lo establece el artículo 19, la participación del señor ministro de Hacienda con derecho a voz, pero con todas las facultades de interactuar y plantear las necesidades que en su momento la política monetaria del país entiende. Por estas razones, señor presidente, vamos a concurrir con nuestro voto favorable. Nos parece que es una iniciativa que está bien equilibrada, que está pensada en términos de tener los resguardos necesarios sobre la independencia del Banco Central a futuro. Yo entiendo que haya algunos sectores, y esto lo hablábamos ayer en la Comisión de Hacienda, que probablemente ven aquí una oportunidad para avanzar en restarle autonomía al Banco Central, en tratar de buscar una forma permanente, como algunos sectores ya en el marco del debate constitucional en el país lo están planteando, o como algunos pretenderían tener a un Banco Central dependiente del gobierno de turno, como en economías que han fallado en esta materia lo han hecho, o como en la experiencia pasada hace ya varias décadas en Chile lo expresó. Yo creo, señor presidente, que es de la máxima responsabilidad el carácter transitorio, el carácter excepcional que esta norma tiene. Porque si esto fuera permanente, obviamente yo no estaría dando mi voto favorable, porque soy de los que creo profundamente en la autonomía del Banco Central. Estimo que las situaciones de déficit financiero de los estados se debe asumir como lo ha hecho Chile en las últimas décadas, con responsabilidad fiscal, con una ley de responsabilidad fiscal que nosotros mismos aprobamos, con la capacidad de ahorro que el país puede generarse, y ha quedado en evidencia en esta crisis que de no haber tenido Chile responsabilidad fiscal y ahorros en nuestros fondos soberanos como los hemos tenido, no habría sido permitido movilizar a la fecha, fíjense,
ya del orden de 30.000 millones de dólares para ir en ayuda del sector salud, de la pequeña y mediana empresa, de los subsidios del empleo y de los ingresos de los chilenos que los han perdido. Ese es el tipo de forma como yo creo que tiene que interactuar un Banco Central, el Estado, los gobiernos frente a situaciones de crisis. Si no existiera esta autonomía, probablemente la tentación de un gobierno que no coincide conmigo en el marco de la autonomía del Banco Central, estaría pidiéndole al Banco Central que emitiera deuda, que emitiera billetes sin respaldo. Y tendríamos entonces el riesgo de situaciones de inflación que sabemos ya los efectos que generan, empobreciendo a los ciudadanos y especialmente a los que tienen menos ingresos. De forma tal de que no veo riesgos en esta iniciativa. La UDI y mi partido lo va a apoyar resueltamente, justamente por el carácter transitorio que tiene, por los resguardos adecuados que ponen el quórum para establecerlo, por la necesaria e importancia participación del ministro de Hacienda en la decisión y por los equilibrios que contempla en una reforma constitucional y en una ley orgánica como la que estamos aprobando. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado del Partido Socialista y diputado informante de la región del Biobío del distrito número 21, don Manuel Monsalve. Entonces le daremos la palabra porque tenemos un problema técnico. Inmediatamente al diputado independiente de la región metropolitana del distrito número 8, don Pepe Out Stewart. Diputado Out, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Como usted sabe, la pandemia también ha tenido algunos efectos positivos y uno de ellos es que se han caído muchísimos dogmas que parecían grabados en piedra. Bueno, uno de estos dogmas es justamente la imposibilidad del Banco Central de comprar y vender bonos del fisco. Este es un pequeño pero importante paso, prudente, limitado. Prudente en el sentido de que se exige un quórum amplio dentro del directorio, 4 de 5, que está limitado a la definición de circunstancias o situaciones excepcionales y por un periodo de tiempo definido, y que se limita a la compra y venta en el mercado secundario, lo que implica pasar por el filtro del mercado. Usted sabe que es muy importante que la decisión sea prácticamente unánime, porque eso, por supuesto, la aleja de los ciclos políticos, aunque el gobierno corporativo del Banco Central está bastante garantizado, porque la duración de sus miembros es de 10 años y cada gobierno puede nombrar solo a 2 de sus miembros y, en consecuencia, eso lo ha alejado del ciclo político. Este es un instrumento indispensable por el alto déficit actual y el que se prevé en los próximos años, y como bien lo ha dicho su prestigioso presidente Mario Marcel, es un instrumento indispensable para que el Banco Central pueda continuar cumpliendo su misión. Y respecto de su misión, como estamos al alba de un proceso de discusión respecto del equilibrio de poderes en una nueva Constitución, yo quiero decir que el Banco Central en Chile debe reforzar su autonomía, pero al mismo tiempo ampliar su misión, que hoy día está restringida casi exclusivamente al control de la inflación, y debiera incorporar, como lo hacen países comunistas como Australia, porque ustedes bien saben, es un país de extrema izquierda, Australia, en la definición del Banco Central. No solo está el control de la inflación, sino también la tasa de crecimiento y el bienestar de las personas. Y, por supuesto, una misión más amplia del Banco Central, reafirmando su autonomía, puede ser condición de una economía más sana en el futuro. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, vamos a votar a favor de esta ley, que lo único que hace es materializar la reforma constitucional que se aprobó prácticamente por unanimidad en esta misma sala.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación le otorgo la palabra al diputado miembro de la bancada del Partido Federación Regionalista Verde Sociales Independientes del distrito número 4 de la región de Atacama, don Jaime Mulet Martínez. Diputado Mulet, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nuestra bancada de la Federación Regionalista Verde Social va a aprobar este proyecto de ley de la misma manera como aprobó la reforma constitucional en esta materia. Yo creo que todos, de una u otra forma, han recordado un poco la historia y la importancia que tiene hoy día el Banco Central Autónomo, reconocido además constitucionalmente como un órgano autónomo del Estado. Creo que la historia de Chile, y no solo la historia de Chile, nos enseñó obviamente de aquellas situaciones y experiencias donde particularmente los bancos centrales, más bien por motivaciones de orden político, hacían las llamadas emisiones inorgánicas, ¿cierto?, de dinero, sin respaldo suficiente en el crecimiento, sin respaldo en patrón oro, depende de la época, y obviamente generaban procesos inflacionarios que terminan dañando los bolsillos de todos los chilenos y chilenos, de todas las personas del país respectivo. La experiencia de la autonomía del Banco Central en la Constitución creo que se evalúa en general en nuestro país como una experiencia exitosa, teniendo como motivo principal el Banco Central la preocupación por la política monetaria y el control de la inflación. En Chile, las emisiones inorgánicas que se hicieron distintos gobiernos en décadas del siglo XX, no solo algunos gobiernos, no solo un gobierno, sino que distintos gobiernos hicieron emisiones inorgánicas y eso generaba, como se ha dicho, procesos inflacionarios complejos, difíciles, siempre como un impuesto a los más débiles. Y hay que recordar eso. Y creo que la autonomía, sin lugar a dudas, ha brindado una protección en lo que tiene que ver con la política monetaria y el control de la inflación. Es muy importante. Respecto a la política cambiaria, ¿cierto?, o la política fiscal, el banco tiene, obviamente, el Banco Central atribuciones, algún tipo de atribuciones, no completa la responsabilidad de ese tipo de política. Creo que hoy día permitirle la compra de bonos del Tesoro, del Estado de Chile en el mercado secundario, no altera eso. Creo que es una facultad que se otorga de manera extraordinaria, está en un contexto que nos parece a nosotros adecuado, y sin perjuicio de ello creo que demuestra también la historia reciente de la autonomía del Banco Central y su éxito en el control del objetivo principal para el cual está instaurado en la Constitución, de que pueden haber órganos del Estado que pueden administrar muy bien políticas de orden económico, financiero importante. ¿Por qué digo esto? Porque algunos proponemos que en algún momento, cuando cambiemos el sistema previsional, pueda ser un órgano como el Banco Central el que pueda administrar esos recursos en el futuro. Gracias, señor diputado. Corresponde el uso de la palabra al diputado de Renovación Nacional del distrito número 23 de la región de la Araucanía, don Miguel Mellado Suazo. Diputado Mellado, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que todos han hablado favorablemente de este proyecto y quiero hacer un par de preguntas, más que nada porque de repente los barcos se hunden cuando se abre una claraboya pequeña y empieza a entrar agua. Y se puede recordar los tiempos de la UP, donde el Banco Central en los años 70 también era autónomo de ahí para adelante y empezó a crear una cantidad de deuda que llevó a una inflación galopante. La Constitución obviamente va a cambiar y lo que me llama la atención y quisiera que me lo contestara el presidente del Banco Central o el ministro de Hacienda, que habla de las circunstancias excepcionales y transitorias. Algo excepcional, pero con una intervención transitoria. ¿Quién determina lo excepcional? ¿Cuántas veces la excepcionalidad va a ser algo constante? En este momento hay 50.000 millones de dólares de deuda del fisco en manos del Banco Central. Vamos a llegar a 120.000 millones de deuda del Estado, un déficit fiscal del 9,6% del PIB, déficit proyectado. ¿Y cuánto más va a ir al Banco Central? ¿Cuánto más
vamos a determinar si efectivamente cuáles van a ser los instrumentos, si me los pueden contestar, cuál es la operatoria, cuál va a ser el manejo político, porque si bien decían aquí, si llega a ganar una acción como el apruebo y puedan decir que el Banco Central ya no sea autónomo, ¿de dónde va a quedar esta ley? Mis consideraciones son políticas más que técnicas. Yo creo que técnicamente el Banco Central debiera tener más instrumentos para mantener la estabilidad de la moneda y la estabilidad, ¿cierto?, de las tasas de interés, me parece bien. Pero también hay que ver consideraciones políticas que espero puedan ser respondidas en este debate, porque la verdad es que si el Banco Central deja de ser autónomo, 4 de los 5 miembros pueden ser designados políticamente muy bien por parte del gobierno de turno y poder cambiar la política de excepcionalidad a constante. Y quizás en vez de estar en el mercado secundario también se le coloca el mercado primario. Y ahí se nos desbanda nuevamente el país como en los años 70. Yo quiero hacer un llamado hacia ese lado, digamos. Todos me van a decir, no, es que no se puede. Es que, mira, es solamente el mercado secundario. Sí, pero ya tiene ese 50.000 millones de dólares de deuda del Banco Central, ya lo tiene. Entonces, el mercado secundario tiene otro más, otros 50.000 más a lo mejor, ya lo tiene. O sea, esos 50.000 van a ir de nuevo, van a ir al Banco Central rápidamente para liberarse en el mercado secundario de esa deuda del Estado y poder seguir quizás comprándola. Son temas políticos más que temas técnicos. Yo creo que el presidente y los miembros del Banco Central son eminentes economistas, pero fueron designados políticamente ahí por el Senado y el gobierno de turno. Por lo tanto, ese es mi punto y quiero que me lo conteste el ministro o el presidente del Banco Central, cómo van a determinar, ¿cierto?, cuando requiera la preservación, los instrumentos, la operatoria y cómo van a manejar el tema político, porque el gobierno de turno que corresponde también va a tener una necesidad muy fuerte en el futuro de financiamiento, porque vamos a quedar después de esta pandemia muy endeudados y esa deuda va a ser permanente, que la van a pagar nuestros nietos, porque creo que es importante decirle a la gente que esto va a ser lenta recuperación, va a traspasar este gobierno y quién sabe el gobierno que viene, ¿cierto?, si va a poder tener la responsabilidad que está teniendo este gobierno para poder mantener las cuentas fiscales. Entonces, yo creo que es importante hacer esta salvedad, ministro, y creo que también hay que dejarle la tranquilidad al país que el manejo futuro de las cuentas fiscales van a ser como se están siendo ahora y esperamos también que existan los anclajes para que esto en el futuro no se dispare. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Les recuerdo a los jefes de bancada que aún no han inscrito a los participantes para esta discusión, que nos hagan llegar los nombres de los mismos. Le aviso a la sala que se están haciendo los contactos con don Mario Marcel para que se conecte vía Zoom. Él aceptó la invitación que le hicimos durante la mañana. Otorgo la palabra al diputado de Renovación Nacional del distrito número 24 de la región de Los Ríos, don Bernardo Berger Fett. Diputado Berger, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. Señor presidente, está claro que en el ámbito comparado, en la mayoría de los países se prohíbe que la autoridad monetaria financiar gasto fiscal y adquirir directamente bonos del gobierno en el mercado primario. También es importante recordar que la inflación crónica vivida por Chile a lo largo de varias décadas en el siglo XX obedeció en gran medida al financiamiento monetario del gasto fiscal, que se convirtió en un verdadero impuesto aplicado por los gobiernos de turno sin pasar por la aprobación del Congreso Nacional, situación que vino a ser controlada recién a partir de la consagración de la autonomía y el carácter técnico del Banco Central en la Constitución Política de la República, reforzada a su vez por la dictación de la Ley Orgánica Constitucional que lo rige.
Sin embargo, también nos ha quedado claro que la prohibición absoluta de adquirir títulos de deuda del fisco impone una restricción a las herramientas de política monetaria, impidiendo, asimismo, operaciones que podrían contribuir a evitar riesgos para la estabilidad del sistema financiero cuando se presenten situaciones altamente excepcionales. Hoy la situación económica del país es crítica. En el último informe de la política monetaria del Banco Central, proyectó que la actividad de Chile, la actividad económica, experimentará una contracción entre un 5 y un 7,5% este año. Por otro lado, la tasa de desempleo ya supera el 10%, afectando tanto a trabajadores formales como informales. En este escenario, estamos todos conscientes de lo que más probable es que el país enfrente este año una contracción económica más profunda de los últimos 40 años, y aún cuando el ente emisor implementó el mayor ajuste de las tasas desde hace más de 10 años, dicha medida puede no ser suficiente para cautelar el normal desenvolvimiento de los pagos. Por ello es que el presente proyecto puede ser una herramienta útil para paliar la crisis que estamos enfrentando, inédito claramente, pero los argumentos técnicos abordados en la Comisión de Hacienda del Senado, en donde se analizó la utilidad que tendría entregar estas nuevas facultades al Banco Central para apoyar las finanzas fiscales, tal como lo plantea este proyecto, han dejado claro que en estas circunstancias críticas que estamos enfrentando será una herramienta necesaria. Considerando que el proyecto deja claramente establecido que estas atribuciones se ejercerán en circunstancias excepcionales y transitorias calificadas, en las que así lo requiera el resguardo del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y que además tales adquisiciones se efectúen en el mercado secundario abierto, creo que es aceptable por de pronto aprobarlo. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Corresponde el uso de la palabra al diputado de la Unión Demócrata Independiente del distrito número 10 de la región metropolitana, don Jorge Alessandri Vergara. Diputado Alessandri, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El Banco Central es un organismo autónomo, de rango constitucional, carácter técnico, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida. Pero no siempre fue así. Desde la misión Kemmerer, que visitaba nuestro país en la década del 20, nos recomendaba tener un Banco Central autónomo, independiente, robusto. Y por Dios que le ha servido a Chile en estos años. Su finalidad es velar por la estabilidad de la moneda y por el normal funcionamiento de los pagos internos y de los pagos externos. El Banco Central en nuestro país conduce la política monetaria de nuestro país. La prohibición a la que hacemos alusión en este proyecto fue incluida en 1989 cuando se crea la Ley Orgánica del Banco Central. Ha sido, a nuestro juicio, una pieza angular para la estabilidad de la moneda, evitando que los precios y su variación queden sujetos a la discusión política contingente. Esta prohibición ha permitido que la política monetaria no esté supeditada a la política fiscal, lo que no ocurría previo a 1989, cuando a través de los préstamos realizados por el Banco Central a los distintos gobiernos de turno, se cubrían los déficits fiscales, lo que se llama monetización de la deuda. Se generaba una presión inflacionaria relevante y a quien golpea la inflación, por supuesto, a los más vulnerables. Sabemos que la monetización puede ser directa cuando se compra directamente la deuda del Estado en el mercado primario, y eso es lo que no queremos y eso es algo que no permite esta modificación, porque eso en la práctica sería salir a imprimir billetes. También existe la compra o la monetización indirecta, que es cuando el Estado va al mercado secundario y le compra a otros inversores que previamente habían comprado la deuda del Estado. Una pequeña diferencia, pero una gran salvaguarda para la institucionalidad de nuestro país. El mismo mensaje de la iniciativa del Gobierno reconoce los riesgosos del mecanismo
y que la alta inflación que experimentó nuestro país durante el siglo XX se debió en gran medida al financiamiento monetario del gasto fiscal. La autonomía del Banco Central permitió el control de esta situación. En virtud de la crisis económica de proporciones que vivimos hoy día con el COVID-19, lo que propone el Supremo Gobierno es eliminar la prohibición absoluta que tiene el Banco Central para comprar instrumentos de deuda emitidos por el fisco, pero solamente, y esto es muy importante, en el mercado secundario y por circunstancias excepcionales y transitorias. Por algo, se pide incluso el voto de 4 miembros del Consejo de un total de 5. Se argumenta que esta herramienta está disponible en la gran mayoría de los bancos centrales del mundo, siendo utilizada con la finalidad de mantener la estabilidad financiera. El Banco Central Europeo, por ejemplo, en el año 2008 ocupó esta herramienta. Hay ciertos riesgos de modificar esta normativa, por supuesto. El déficit fiscal, quizá uno llamaría también al gobierno o a los sucesivos gobiernos a buscar otras fórmulas de financiamiento que no abrieran esta pequeña puerta que el día de mañana podría ser mal utilizada. La autonomía es un valor de nuestro Banco Central y es muy importante cuidarlo con cada modificación que hagamos. Los contrapesos establecidos en nuestra ley orgánica del Banco Central también son tremendamente importantes. En conclusión, presidente, en nuestra visión, esta iniciativa puede traer beneficios para tiempos excepcionales, como el COVID-19. No genera un riesgo inmediato en nuestra economía, pero dado lo acotado de la facultad y la excelencia que han demostrado el Banco Central y sus distintos consejeros sucesivos. Sin embargo, dejamos constancia que existe un riesgo político asociado que puede terminar en el corto plazo por poner fin a la autonomía del Banco Central y fin a la separación de la política monetaria con la política fiscal, con las consecuencias y efectos políticos e inflacionarios que ello podría generar. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Le otorgo la palabra a la diputada de Renovación Nacional del distrito número 12 de la región metropolitana, doña Jimena Osandón Irarrázaval. Diputado Osandón, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En este proyecto, que es acotado para un tiempo determinado, en condiciones especiales, y esto es todo propio y acorde claramente a las situaciones que estamos viviendo, a este momento económico que es realmente muy complicado y probablemente va a venir más complicado en un futuro no muy lejano. Siento que el objetivo es muy noble y va en apoyo de los que lo están pasando mal y que pretende ser parte importante también de la reactivación económica. Y este proyecto tiene apoyo transversal, cosa que no sucede mucho en el último tiempo. Yo quiero dejar claro que con gusto lo voy a apoyar, pero no puedo dejar de mencionar, para tranquilidad mental mía, que con esta medida, en cierta forma, estamos abriendo una puerta que en el futuro podría significar parte, al menos, de la pérdida de la autonomía del Banco Central. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué quise hablar? Porque este es un tema que inquieta y especialmente se usa como argumento de las personas que están por el rechazo. Y hoy día, con justa razón, sobre todo ahora por el tema que hoy día estamos sacando adelante. Tenemos que ser súper sinceros, se han escuchado muchas intervenciones que dijeron claramente que ojalá esto debía ser permanente. Y no fueron pocas. Lo acaban de volver a mencionar que no debería ser excepcional y que debería ser de norma habitual. Se ha usado también la palabra que hoy día estamos frente a un dogma menos. Señor presidente, cuando el río suena, piedra lleva. Muchas cosas nacen siendo transitorias y excepcionales. Quiero dejar claro que esta puerta la abrió el gobierno actual, el gobierno, curiosamente, de Sebastián Piñera. Y como nos dijo el ministro Briones con el tema del 10%, cuando una puerta se abre, es muy difícil de cerrar. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado, el presidente del Banco Central, don Mario Marcel.
Presidente, tiene usted el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente, por la invitación a participar en esta sesión, así como a las diputadas y diputados que dieron la unanimidad para que pudiera hacerlo. Quiero mencionar que para mí es muy especial porque creo que la última vez que participé en una sesión plenaria de la Cámara debe haber sido en la discusión del presupuesto de 2006, así que ya hace algún tiempo que no he tenido la oportunidad de participar en esta instancia. También quiero agradecerle a las diputadas y diputados que participaron en las discusiones previas, tanto de la reforma constitucional que fue despachada la semana anterior, así como de este proyecto particularmente en la Comisión de Hacienda. Este es un proyecto que básicamente da cumplimiento a la norma transitoria de la reforma constitucional que se aprobó la semana anterior, que establece la necesidad de que se apruebe la reforma de la ley orgánica para que pueda entrar en vigencia aquella reforma constitucional, particularmente con el inciso que se agrega estableciendo esta facultad adicional para comprar y vender títulos del fisco en el mercado secundario en situaciones excepcionales y transitorias y básicamente con el propósito de asegurar la continuidad de pagos internos y externos que nosotros asociamos fundamentalmente a la estabilidad financiera. En general ha habido opiniones favorables a este proyecto. Este proyecto en realidad respecto de la reforma constitucional que se aprobó la semana anterior, esencialmente lo que agrega es el quórum del Consejo para la aprobación de ejercer esta facultad, refuerza el objetivo de estabilidad financiera al señalar que debe ejercerse para entregar liquidez al mercado, y señala también o se establece la obligación de citar al ministro de Hacienda a las reuniones de consejo en que se decida ejercer esta facultad, y finalmente se establece la manera en que el Banco Central posteriormente, luego de haber comprado títulos públicos, procederá a enajenar. Entonces agrega algunos elementos, llamémosle, de procedimiento a lo que ya se aprobó como facultad la semana anterior. Algunos de los temas que se han discutido, que tienen que ver con el carácter excepcional y transitorio del ejercicio de esta facultad, ya se discutieron con motivo de la reforma constitucional, pero sin perjuicio de ello puedo ahondar un poco más en el tema. Y también quizás me parece que también vale la pena referirse al tema de hasta dónde se puede estar abriendo una puerta a que el Banco Central, a que se comprometiera la autonomía del Banco Central, o que facultades que se entregan para ejercerlas de manera transitoria se vuelvan permanentes. Entonces, primero quiero señalar que las situaciones excepcionales a las cuales se hace referencia tanto en el nuevo texto constitucional como en este proyecto, fundamentalmente tienen que ver con situaciones sobrevinientes en las cuales se produzcan riesgos para la estabilidad financiera, porque este es un concepto que está inmediatamente ligado al objetivo del ejercicio de esta facultad. ¿Cómo nosotros determinamos eso como Banco Central? Nosotros estamos continuamente monitoreando el funcionamiento del mercado financiero, identificando riesgos y haciendo una evaluación de las vulnerabilidades y los mitigadores de esos riesgos. Eso se traduce en los informes de estabilidad financiera que se presentan en el Senado 2 veces en el año, pero por supuesto un seguimiento que se hace de manera más continua. Particularmente un tema bien relevante para efectos del tema que estamos aquí tratando es el comportamiento de los portafolios de los distintos agentes que actúan en el mercado financiero y el comportamiento de los precios y de las tasas de interés en los mercados. Eso es lo que llevó, por ejemplo, a que en noviembre del año pasado
el Banco Central, frente a una situación de mucha volatilidad, producto de un aumento importante de la incertidumbre y cambio en la composición de los portafolios, en aquella oportunidad abrió un poder comprador para recomprar bonos de largo plazo emitidos por el propio Banco Central. De la misma manera, en marzo pasado, cuando se inició la crisis del COVID y los mercados financieros en todo el mundo experimentaron una gran volatilidad con caídas de las bolsas, alzas de tasas, etc., también se creó un programa de compra, tanto de recompra de bonos emitidos por el Banco Central como de bonos bancarios. En las presentaciones que se han hecho sobre este proyecto hemos mostrado cómo cuando se tomaron estas decisiones se definió un periodo de tiempo limitado para comprar estos activos, un monto de los mismos, ciertas características de ellos, y eso también en buena medida ha ocurrido con otras acciones, otras decisiones no tradicionales del Banco Central durante todo este periodo, que ha sido un periodo, por supuesto, de gran sensibilidad para la situación económica. Entonces, con eso lo que quiero decir es que quiero ilustrar que el tema de la excepcionalidad nosotros lo tomamos muy seriamente. En tiempos normales no es el tipo de cosas que el Banco Central haría, porque no es necesario, porque en esos tiempos normales es suficiente con los instrumentos que tiene regularmente para hacer política monetaria, la fijación de la tasa de interés, de la tasa de política monetaria, y los mecanismos de monitoreo más tradicionales del Banco Central. Es en momentos de mayor volatilidad que se reflejan en el comportamiento de los mercados en los cuales esto pasa a ser necesario. Y eso también ilustra la transitoriedad, porque la transitoriedad en este proyecto, igual que en la reforma constitucional, está mencionado en dos instancias. Primero, para referirse a las situaciones en las cuales se puede invocar esta facultad, y en segundo lugar, para señalar que la compra de esos bonos públicos se va a hacer durante un periodo limitado de tiempo, que es una precisión que se agregó en la discusión del Senado. Entonces, en todas estas otras oportunidades en las cuales hemos recurrido a estos instrumentos no convencionales, también hemos fijado límites de tiempo para la realización de estas operaciones. Otro ejemplo similar es el de la intervención cambiaria, que se inició en noviembre del año pasado, que en aquel momento se fijaron varios meses para operar, que se suspendió en enero al momento de tranquilizarse ya los mercados. Es una facultad, o sea, es un instrumento que sigue estando vigente, pero el Banco Central no lo está usando porque no está siendo necesario, ¿no? Entonces, con esto creo que también se puede elaborar sobre dos puntos que han surgido en la discusión. La excepcionalidad y la transitoriedad no se refieren a la existencia de esta facultad. Por supuesto, al reformarse la Constitución y al modificarse la ley orgánica, esta es una facultad que queda disponible de manera permanente. Lo que es transitorio y lo que es excepcional son las circunstancias en las cuales el Banco Central la invoca y la manera en que ejerce la facultad. Por lo tanto, si, por ejemplo, correspondiera, en fin, ojalá no ocurra, pero hubiera un momento de inestabilidad financiera de aquí a, no sé, un mes más, y el Banco Central invocara esta facultad, esa facultad la ejercerá durante un tiempo limitado y quedará disponible para otro momento de inestabilidad que ocurra en el futuro, ¿no? Entonces, es importante hacer esa distinción. O sea, esta es una facultad que queda, esta es una legislación que es de carácter permanente, pero en la cual se establece que el Banco Central puede ejercerla en circunstancias o en situaciones excepcionales y de manera transitoria según lo que ocurra en el sistema financiero. Esto entonces también creo que ayuda a argumentar sobre el tema de hasta dónde
podría transformarse esto en una facultad que se ejerza permanentemente, o sea, que quede abierta permanentemente, y lo que podría comprometer la autonomía del Banco Central. Creo que estos ejemplos de medidas que nosotros hemos adoptado con las facultades que actualmente tenemos, creo que ilustran muy claramente que teniendo facultades de carácter permanente, nosotros las hemos invocado y las hemos ejercido, muchas de ellas solo de manera transitoria cuando así ha sido requerido por la situación económica, ¿no? Entonces citaba, por ejemplo, el caso de la intervención cambiaria. Eso es algo que está, que es posible siempre, pero la política que ha definido el Banco Central es de flotación cambiaria, resguardando la posibilidad de intervenir cuando el tipo de cambio se aparta de sus determinantes fundamentales o tiene un grado excesivo de volatilidad. Lo mismo respecto de la recompra de nuestros propios bonos, lo mismo respecto de la compra de bonos bancarios o las facilidades de crédito asociadas al incremento de las colocaciones, que es lo que ha entregado mayor liquidez al sistema bancario para que este a su vez pueda aumentar el crédito a las empresas que al mismo tiempo están recibiendo la garantía de FOGA. Entonces, tenemos muchos ejemplos de facultades que tienen que están disponibles permanentemente, pero que el banco las ejerce de manera excepcional. Y no solamente lo ejercemos de esa manera excepcional, sino que también damos cuenta del ejercicio de esas facultades ante el Congreso, particularmente en la instancia que nos define la ley orgánica, que es el Senado. Ahí es donde presentamos los informes de estabilidad financiera, donde presentamos los informes de política monetaria. El próximo va a ser en menos de un mes. Y allí, además de hablar de la situación de la economía o de nuestras decisiones de política monetaria, también damos cuenta de otras medidas que el Banco Central ha ido tomando. Entonces, a mi entender es bastante claro la norma constitucional, luego reforzada por esta reforma de la ley orgánica, en el sentido de que el Banco Central no podría establecer un poder de compra permanente, ejercer permanentemente compra de bonos públicos indefinidamente en el tiempo y sin límite de su volumen, ¿no? En el fondo, una medida de esa naturaleza sería contraria al texto constitucional y contraria al texto de esta ley. Entonces, más allá del tema de cuán autónomo o no sea el Banco Central, en el fondo esto es lo que significaría, o sea, ejercer esto de manera permanente, es decir, que el banco estuviera meses, años comprando bonos públicos, transformándose en el principal tenedor de bonos públicos, eso requeriría saltarse infringir todas estas normas constitucionales y de la ley orgánica, cosa que por supuesto no es algo que el Banco Central esté dispuesto a hacer, y dudo que en el futuro eso pudiera ocurrir, y si eso ocurriera, por supuesto, ameritaría otro tipo de sanciones como las que están contempladas en la propia ley orgánica del banco. Ahora, ¿por qué ejercer permanentemente esta facultad no es necesario? Porque ese es otro ángulo del tema que ha surgido en la propia discusión. Lo que ocurre acá es que otros bancos centrales del mundo que tienen esta facultad relativamente abierta de manera permanente y la ejercen de manera permanente, lo hacen con un propósito que es un poco distinto del que aquí está planteado, que es la implementación de la política monetaria. Pues un banco central, para implementar su política monetaria, fija una tasa de política monetaria, luego tiene facilidades de muy corto plazo para entregar liquidez a los bancos de un día para otro, y luego transa en activos de corto plazo para asegurar que las tasas de mercado se van alineando con la tasa de política monetaria. Porque aquí lo importante, ¿cierto?, no es el valor que le fija el Banco Central a la TPM, sino que cómo esto se traduce en las tasas de mercado. Y para eso se transan activos financieros de corto plazo.
en general, muchos bancos centrales en el mundo, esos activos financieros de corto plazo que transan, esos bonos de corto plazo, son bonos fiscales. En el caso del Banco Central de Chile, esos bonos de corto plazo son bonos emitidos por el Banco Central, son los pagarés descontables del Banco Central, los PDVC. Entonces, hoy día el Banco Central ya lleva 30 años operando de esta manera, en realidad algo más, porque este es un tema que surgió anteriormente. No tiene necesidad de recurrir a los bonos fiscales de corto plazo para implementar su política monetaria y por lo tanto no necesita esa facultad. Lo que necesita es tener una facultad para poder actuar en momentos de inestabilidad financiera, cuando las tasas de interés de largo plazo saltan porque se están liquidando muchos bonos por aumento de las percepciones de riesgo u otro tipo de situaciones. Eso lo han hecho varios bancos centrales en los últimos años, recurriendo a esta facultad que tenían anteriormente, pero dirigiéndola más bien a los temas de estabilidad financiera. También se ha citado los episodios de alivio cuantitativo, es decir, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo han comprado masivamente bonos para entregar más liquidez al mercado cuando la tasa de interés ha llegado a cero o al mínimo técnico correspondiente. Pero también, y este es un tema que enfatizaba el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, en la sesión de la comisión de ayer, en realidad esto no es que esos bancos centrales hayan estado continuamente aumentando su tenencia de bonos, sino que lo que hicieron fue hacer una compra importante de bonos al comienzo, cuando comenzaron a implementar estas políticas, y después los fueron rotando y más adelante liquidando en el mercado, como ocurrió con la Reserva Federal hasta que llegó la crisis actual. Nosotros no tenemos necesidad de hacer el tipo de alivio cuantitativo que hicieron esos países por el hecho, no lo hemos tenido hasta ahora, por el hecho de que nuestra meta de inflación es más alta que la que tienen esos países y las presiones deflacionarias no han sido tan grandes. Por lo tanto, solo muy recientemente nos hemos encontrado en el mínimo técnico de la tasa de política monetaria y eso nos la hemos arreglado para profundizar la orientación expansiva de la política monetaria con las facilidades de crédito que hemos estado implementando y con la compra de bonos bancarios. Y eso probablemente, tendremos una reunión de política monetaria en unas semanas más, pero pareciera ser adecuado a lo que necesita la economía en la actualidad. Entonces, con esto, simplemente, y con eso cierro, presidente, con eso lo que quiero decir es que el hecho de que otros bancos centrales hayan dispuesto y hayan ejercido permanentemente esta facultad tiene que ver con aplicarla a otro tipo de necesidades de la operación del Banco Central que en Chile no son necesarias y donde sí tenemos un vacío o donde sí hay un área en la cual podemos profundizar es en la compra de estos bonos en el mercado secundario con fines de estabilidad financiera, y eso lo necesitamos hoy día porque ya hemos recomprado la mayor parte de nuestra deuda larga anterior y porque tampoco queremos aumentar significativamente la tenencia de deuda a través de deuda bancaria, a través de los bonos bancarios. Entonces, esto diversifica los activos con los cuales podemos transar y por lo tanto nos da amplía nuestra capacidad para hacernos cargo de riesgos de inestabilidad financiera. Con eso, presidente, creo que he recogido algunos de los temas que han surgido en la discusión y agradezco nuevamente a las diputadas y diputados por los positivos términos en que se han referido a este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Ministro, ¿ha pedido hacer uso de la palabra? Muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados, a las diputadas por su intermedio, y la verdad es que voy a ser muy breve porque el presidente del Banco Central ha explicado latamente todas las dudas y los puntos esenciales de este proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica Constitucional.
Solo agradecer, presidente, la tramitación que tanto la reforma constitucional como este proyecto que hoy día se vota ha tenido en este Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara. Hemos tenido discusiones de muy alto nivel, constructivas, con las principales autoridades económicas, incluyendo naturalmente al presidente del banco y también a otros expresidentes. Así que agradecer ese tenor por una reforma que no es simple, es un poquito abstracta, técnica por momentos, pero que tiene un norte que yo quiero simplemente reforzar, presidente, para la acta, para la historia de la ley, que es que el sentido de esta reforma, que le entrega una herramienta excepcional y transitoria a nuestro Banco Central de Chile, tiene como único propósito, presidente, disponer del aparataje para hacer frente a situaciones de inestabilidad financiera que, como bien sabemos, puede comprometer severamente no solo los mercados financieros, sino que la economía real. Es importante que las autoridades dispongan de las herramientas para lidiar con aquello que ojalá, esperamos, nunca se materialice, que nunca tengamos situaciones de turbulencia o inestabilidad financiera tan profundas como que obliguen a nuestro Banco Central a actuar. Yo lo he dicho muchas veces, esta herramienta que hoy día le damos se parece mucho a comprar un seguro, a tener un seguro para un evento de cola, un evento que no quisiéramos que ocurriese nunca. No quisiéramos nunca tener que recurrir al seguro, pero si ese momento llegase es bueno estar preparado y por lo tanto esto es una herramienta preventiva fundamental. Ese es el norte, ese es el sentido, presidente, la estabilidad financiera, combatir o tener herramientas para, a la luz del mandato constitucional que el banco tiene de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, poder lidiar con esas situaciones que tienen tanto costo para los países y que además se inscriben, presidente, en línea con lo que varios bancos centrales, los principales bancos centrales del mundo y también de las economías emergentes disponen y han puesto en práctica no solo en esta crisis y la inestabilidad financiera generada, sino que también en crisis pasadas como la subprime. Esta facultad excepcional y transitoria, presidente, que consiste en poder adquirir títulos de deuda de largo plazo del Estado, bonos de tesorería, en el mercado secundario y en operaciones abiertas, es lo que permite tener ese instrumental para poder estabilizar las tasas de interés, para poder inyectar liquidez fiel a la misión del banco en momentos de inestabilidad financiera que, insisto, esperemos que no tengan que ser usadas. Y es el norte, presidente, no es otro que ese, y por eso, para terminar, simplemente refrendar que en caso alguno aquí se plantea que el Banco Central de Chile vaya a financiar al fisco. Eso sería nefasto, lo muestra nuestra historia económica, lo muestra la historia económica internacional. Cuando los bancos centrales monetizan los déficits fiscales, no solo se pierde la disciplina fiscal, que es tan importante, sino que genera un efecto por todos conocido, que se llama inflación, pudiendo derivar en hiperinflación. Nuestra historia republicana reciente así lo muestra, y bien sabemos que este impuesto inflación, y peor aún en el caso de la hiperinflación, tiene como costos a la sociedad toda, pero por sobre todo a las personas de menores ingresos. Por lo tanto, mantener esa independencia acérrima entre el Banco Central Autónomo y el fisco en materia de financiamiento es clave, y por eso este proyecto, lo descarto una vez más, no pretende nunca financiar al fisco y a sus déficits fiscales, ni directa ni indirectamente, sino que simplemente contar con una herramienta extraordinaria para velar por la estabilidad financiera. Y para ello, presidente, como plantea la modificación a la Ley Orgánica Constitucional, hay una serie de resguardos. El principal de ellos es que esta decisión debe ser aprobada por decisión fundada de 4 de los 5 consejeros del Banco Central, institución que ha dado prueba, creo que en eso estamos todos de acuerdo, su seriedad, de su robustez institucional, de su gobernanza, y por lo tanto creo que esta reforma deja tranquilos a aquellos que pueden tener dudas sobre el eventual mal uso. El diputado Mellado hacía esa pregunta. Yo tengo la certeza que acá están los resguardos profundos y está la circunstancia excepcional, excepcionalísima a la que me refería, y por lo tanto creo que este es un gran proyecto que nuevamente agradezco la tramitación acá y esperamos contar con su apoyo en favor de este. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Le quiero dar la palabra al diputado don Amaro Labra, luego al diputado don Giorgio Jackson. Diputado Labra, tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente Paulsen. Este proyecto de ley orgánica constitucional
está relacionado con el proyecto de reforma constitucional recientemente aprobado por este Congreso con el mismo objeto. En síntesis, el proyecto presente de ley orgánica constitucional tiene por propósito autorizar excepcionalmente y transitoriamente al Banco Central a comprar instrumentos de deuda emitidos por el fisco en el mercado secundario durante el tiempo determinado con el objeto de preservar el funcionamiento normal de los pagos internos y externos, estabilidad financiera y de provisión de liquidez. Este acuerdo se tomará con el voto favorable de 4 de los 5 consejeros del Banco Central y será fundado. Para tomar esta decisión, cuando ocurra, el Banco citará al ministro de Hacienda a la sesión respectiva. La autorización no tiene límite de temporalidad, por lo que será utilizada las veces que sea necesario de acuerdo al mandato de esta ley. La discusión de la reforma constitucional anteriormente fue aprobada en forma express en la Cámara, o rápida, en la Cámara y el Senado, y se despachó sin mayor problema. Ahora en la tramitación de la ley no ha sido muy distinto. Sin embargo, en la discusión de la Comisión de Hacienda se produjo un profundo debate sobre el riesgo de que este instrumento fuera de uso permanente y no transitorio, sobre los quórums de la aprobación dentro del Consejo del Banco Central y sobre la autonomía de este ente emisor. Los distintos actores opinantes, expresidentes del Banco Central y otros economistas coincidieron en que la política en cuestión es parte de los instrumentos habituales de los bancos centrales de los países desarrollados y de ingreso medio con los que Chile se comparaba en distintos indicadores y a los cuales se quería que se avanzara. El diputado Núñez en la comisión argumentó, entre otros tópicos, que a partir de las coincidencias y a pesar de que el diseño de este instrumento es de carácter transitorio, hay que pensar estos temas sin el prejuicio de la neo-ortodoxia que atemoriza con lo malo que sería para el país que el Banco Central pudiera financiar empresas públicas o al fisco, para debatir certeramente sobre el rol del Banco Central y las posibilidades de proyectar otro modelo de desarrollo. Muchas gracias, presidente Paulsen. Muchas gracias, diputado Labra. Le ofrezco la palabra al diputado don Giorgio Jackson, luego al diputado Manuel Monsalves. Diputado Jackson tiene la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, al ministro y también al presidente del Banco Central. Este es un proyecto que vimos durante varias sesiones en la Comisión de Hacienda y ayer lo terminamos por despachar. Básicamente ya se ha explicado el alcance de este proyecto, pero a mí me gustaría primero decir que nosotros vamos a aprobar este proyecto porque nos parece que es necesario, no necesariamente suficiente, pero sí necesario por los efectos que ya se han anticipado, que son necesarios cautelar, sobre todo debido al proyecto que se aprobó de el retiro de un porcentaje de los fondos previsionales y la necesidad de contener probablemente los posibles efectos que esto podría tener en los activos financieros que emite Tesorería al momento que se liquiden, si es que las administradoras de fondos de pensiones decidieran liquidar ese tipo de activos. Y nosotros, al entrar en el debate en la Comisión de Hacienda, los invitados nos hicieron ver que el Banco Central chileno tiene bastante menos herramientas que otros bancos centrales en el mundo. Y eso, la verdad es que nos abrió de alguna manera los ojos a una política en cuanto al Banco Central que es bastante única en el mundo. Lo que vimos es que los países desarrollados, los países de la OECD, tienen más herramientas y no son, entre comillas, tan dogmáticos para entender el rol del Banco Central, y lo que hacen principalmente es diferenciar lo que son las atribuciones de lo que es la autonomía, que son dos cosas distintas. Un Banco Central puede tener muchas atribuciones, muchas competencias, y la autonomía se la da la capacidad de gobernanza, el que puedan actuar con independencia del gobierno de turno, que no es lo mismo que quitarle de alguna manera
el músculo, quitarle las posibilidades de ejercer distintas funciones, dentro de otras, el poder comprar lo que son los activos emitidos por tesorería en el mercado secundario. Y ahí se armó un debate bien interesante. Creo que si bien el paraguas de la reforma constitucional que aprobamos no daba para poder cambiar algunas cosas que a algunos de nosotros nos hubiese gustado, y entendiendo que muchas de las indicaciones que nosotros presentamos no tuvieron eco en las distintas fuerzas políticas por la premura que significaba este proyecto y porque no querían enviarlo a un tercer trámite, es que esta discusión tendrá que darse en otro momento. Seguro que estará el momento de la constituyente para discutir la importancia, por ejemplo, de la autonomía y la importancia de contar con más atribuciones que las que cuenta actualmente el Banco Central, de manera de poder así cumplir la función de mejor manera. Porque existe una tensión en estos instrumentos. Por un lado, y lo conversábamos también en la comisión, está la idea de que cuando uno va a rescatar con el Banco Central, con sus instrumentos, los activos financieros de tesorería, por un lado, está salvando a los acreedores, que son del mundo privado, son instituciones financieras, etcétera, pueden ser también las administradoras de fondos de pensiones, por lo tanto son recursos de trabajadoras y trabajadores, y por lo tanto la pregunta es, ¿cuánto tiene que involucrarse el Banco Central en salvar a esos acreedores por un lado? Y por otro lado, el beneficio público también es cuánto se evita el efecto en cadena que pueda tener estas medidas o estos efectos de repente que son en cadena por especulación y que terminan teniendo efectos muy adversos en la economía. Entonces, creemos que es sumamente importante que estos instrumentos se puedan analizar sin el dogmatismo que tradicionalmente se tiene en nuestro país respecto al Banco Central. Y por lo tanto, si es que se quiere buscar autonomía, bueno, centrémonos en cómo se asignan las personas al Banco Central, en la gobernanza, en cómo se seleccionan, pero no necesariamente quitémosle atribuciones porque podemos estar perdiéndonos oportunidades de intervención que puedan ser beneficiosas para la población. Y por último, un pequeño detalle, porque se nos decía, bueno, al permitir esto, efectivamente estamos, estamos insistiendo o entregando alguna herramienta que viene a estabilizar los mercados financieros cuando hay deuda pública. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para que no haya tanta deuda pública? Eso me imagino que será un objetivo transversal. Y para que no haya deuda pública, la solución es doble. Hay dos tipos de opciones. O gastamos menos o recaudamos más. Creo que el país nos demanda mayores derechos, nos demanda no una contracción de gastos, sino una expansión del gasto para poder acceder al mayor bienestar de la población. Sin duda tiene que ir aparejado un buen gasto, pero nadie podría pensar que las demandas que empuja Chile están hacia la contracción del gasto público, sino más bien hacia la expansión. Y por lo tanto, lo que tenemos que fijarnos es cómo vamos a hacer para recaudar más ingresos si es que queremos que no haya déficit, si queremos que no haya más deuda. Por lo tanto, lo importante y lo que se abre sin duda en los próximos meses y años es cómo recaudamos más. Ahí habemos algunos que creemos que sobre todo en este episodio de crisis, las grandes fortunas de nuestro país debiesen ponerse. Hay grandes fortunas, riquezas, la verdad, inconmensurables, que están en nuestro país hoy día y que durante la crisis, a diferencia de la gran mayoría de los chilenos que han perdido, se han tenido que endeudar, han visto mermada su situación socioeconómica, sus patrimonios han crecido. Y por lo tanto, nosotros hemos planteado un debate legítimo que hoy día también tiene lugar en la Comisión de Constitución de un impuesto a los superricos. Obviamente podrán haber otras alternativas, pero lo que no podemos, creemos nosotros, que no podemos tolerar es que la crisis sea financiada por trabajadores y trabajadoras. Así que... Muchas gracias, diputado Jackson. Tiene la palabra hasta por 5 minutos 9 segundos el diputado Manuel Monsalve, luego la diputada Alejandra Sepúlveda. Diputado Monsalves. La diputada Sepúlveda, entonces. Diputada Sepúlveda, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, yo creo que
Es primera vez o pocas veces que el ministro de Hacienda se va a ir, yo diría, con los votos favorables de la mayoría de los diputados y diputadas presentes. Así que felicitarlo por esta excepcionalidad. ¿Ah? Pero además de eso, decir que cuando las cosas son para mejorar el país, vamos a estar todos construyendo. Entonces, cuando dice, mire, somos obstruccionistas, pues no queremos esto, no queremos esto otro, no es así. Sí, yo creo que cuando existe el bien común y cuando pensamos que las cosas se están haciendo bien y que corresponden, vamos a estar. Agradecer, yo creo que fueron muy buenas las explicaciones, tanto, ¿no es cierto?, del presidente del Banco Central, el señor Marcel, como también del propio ministro, para poder aclarar, ¿no es cierto?, el porqué de esta excepcionalidad y que tiene que ver más bien, ¿no es cierto?, con la estabilidad financiera y no con lo que tiene que ver con la inflación, ¿no es cierto?, o con alguna de las otras atribuciones del Banco Central. Pero sí uno le llama la atención y he estado atenta a los distintos, ¿no es cierto?, reflexiones, discursos y propuestas que han hecho los diputados. Y creo que lo que ha planteado el diputado Aut es muy interesante. Quizás esto que solo esté enmarcado dentro de la discusión de la Comisión de Hacienda es bien complejo para los que no estamos y nos gustaría participar, y por eso estamos atentas en esta discusión. Porque uno dice, bueno, ¿cómo? Yo creo en la autonomía del Banco Central, el diputado Mellado. Yo creo que en eso, yo creo que estamos la mayoría o parte importante en lo que tiene que ver con la autonomía del Banco Central. Pero también pensamos en que las funciones que deberían tener deberían ser más amplias, cosa que nos permitiera tener estabilidad o que esta estabilidad también se incorporara hacia lo que tiene que ver con las personas, ¿no es cierto?, y con los ciudadanos. Porque no se dice, mire, vamos a crear esto para la estabilidad financiera, cosa que nos parece muy importante. Pero a partir de esa estabilidad financiera, ¿qué le pasa a las personas? ¿O nos vamos a quedar solo en la estabilidad financiera, solo en lo que tiene que ver con los bancos, solo en lo que tiene que ver con este mercado, ¿no?, que es tan potente y que crea riqueza, que da estabilidad, todo lo que ustedes quieran? Pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa con la ciudadanía? ¿Qué es lo que pasa con las personas? O sea, ¿cómo sigue el análisis? ¿Cómo sigue el análisis no solo de la estabilidad financiera, sino qué es lo que le pasa a la familia, a las personas, a partir de esa estabilidad? Yo creo que eso, no sé si está Mario Marcel, pero uno dice, bueno, ¿cómo están estudiando ellos? O se quedan solo ahí y nos permite, ¿no es cierto?, revisar qué es lo que le pasa al ciudadano común y corriente con esta estabilidad financiera, que también pase a ellos. Porque uno dice, la inflación, sí, la inflación uno la ve todos los días, cómo está en la canasta familiar, qué es lo que ocurre en los precios, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en las pensiones, qué es lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas, pero no ve esa bajada en el sistema financiero. Nosotros vamos a votar favorablemente, como dijo, ¿no es cierto?, nuestro presidente del partido, pero solo felicitar y agradecer al ministro de Economía, que acaba de decir por los medios de comunicación que ha sido un éxito el retiro del 10%, presidente, porque hoy día está mejorando la economía del país. Nada más, solo para recordar que fue un éxito el retiro. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Le vuelvo a ofrecer la palabra al diputado Manuel Monsalves. Cerrado el debate. En votación general, el proyecto de ley iniciado en mensaje que regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en circunstancias excepcionales, que indica que requiere para su aprobación del voto favorable de 89 señoras y señores diputados. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 140 votos, 1 en contra, 10 abstenciones. Aprobado. El proyecto de ley queda además aprobado en particular con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido. Despachado el proyecto. Siguiente.